Bueno, esto por supuesto que dividió a la sociedad. Si bien ya hay alguna encuesta dando vuelta, también hubo gran parte de gente que hoy decidió protestar. ¿Cómo lo hicieron? Con cacerolazos. Hubo un cacerolazo programado para las 8 de la noche. Sí. Así que tenemos también lo que fue pasando. Observen, esto pasaba en el día de hoy, algunas imágenes. Hace un rato, en distintos barrios fundamentalmente, ¿no? Sí, barrios de la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires también. ¿Contra la reforma era el cacerolazo, la consigna? Sí. Ahí no se escucha, ahí se escuchan los grillos, nada más. Señor Racatelli, por favor. No, pero, digo, no niegues lo evidente porque quedás mal. No, ¿qué negar lo evidente? Digo, hay que ser serios. Seamos un país serio una vez. Seamos serios. Una vez seamos un país serio. Lo que decía vos, Pablo, durante tantos años reclamamos que se modifique la justicia, que se haga algo para debatir, se hace algo. Hay cuestiones que no gustan del todo, se van a discutir, va a tener que pasar por el Congreso, nadie impone nada, no hay ningún decreto para sumar jueces, no hay al menos malas intenciones a la vista. Si las hay, va a haber una comisión que lo va a debatir. Digo, la justicia es lenta, la justicia es injusta. Para todos, cualquiera sea el color político, es tendenciosa, se acomoda al calor de lo que pasa. Hay que cambiar la justicia, estamos todos de acuerdo. Y hoy salen a cacerolear sin siquiera haber leído de qué se trata. Yo creo que hay que hay que explicarlo sancione algo. bien. Si no cae en grieta. A veces siempre, no lo quieren explicar bien, porque cuanto más lo explican, se van metiendo en el barro y es más difícil sacar el camión después. Por eso tampoco se explica tan bien. Que toda esta gente sabe bien perfectamente de qué nada. Yo no se ponen por poner. Hay símbolos, Diego, hay símbolos. ¿Qué símbolos? A ver, la verdad es que tenés que ser, para mí, tenés que ser y parecer. Carlos Beraldi puede ser no, es una vergüenza eso, abogado no penalista, pero no pongas al abogado que está llevando adelante las causas. Él va a decidir, no, él va a proponer, pero no pongas. Es lo mismo que si hubiesen puesto, no sé, en los tiempos de Macri a Pérez Chada. ¿Vos qué dirías? Claro. ¿Cómo ponen al abogado de Vamos Macri a tomar un ejemplo. Eso, Vamos a tomar un ejemplo, fue el doctor Gil Mientras Domínguez. veíamos cacerolazo, también apareció una primera encuesta. ¿Cree usted que es necesaria una reforma del Poder Judicial para mejorar el servicio de la justicia? Mucho, bastante, el 77,3%. Poco o nada, el 16%. Y no sabe, un 6,7%. No, que la reforma es a ver, pero hoy tendríamos muy necesaria. Hoy tendríamos que estar festejando. Hoy los argentinos tendríamos que estar felices que al fin un presidente que prometió en campaña que la gente lo apoyó con su voto y hay que respetar el voto popular, que lo dijo en su asunción, que toma cartas en el asunto, Diego, que llama justamente de a uno. Tiene un abanico invitados de a uno. Sí, pero más corto, como dice Doma, más corto. Un abanico de expertos para asesorarlo, para discutirlo. En la campaña el presidente dijo, la Corte tiene 5 miembros, no la voy a tocar. Eso dijo en la campaña. Te digo lo que dice, lo que decía la convocatoria. Entonces no digamos, la gente votó una cosa y viene otra. No a la reforma. No a la reforma judicial por la impunidad de Cristina. Esa era la convocatoria. Félix Leonigro, por un lado, es abogado constitucionalista, muy respetado. Roberto Bugallo es abogado también constitucional. Primero el diputado Ramón, ¿lo tenemos? Sí, perfecto. Un gusto saludarlo, Félix, y un gusto saludarlo a Ramón. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Hola Pablo y hola a todos los que están en el programa. Buenas noches. Bueno, están impecables. Yo les voy a ir haciendo preguntas individual, acá todo el panel, así nos mantenemos ordenados con el Zoom. Doctor Leonigro, ¿qué está viendo con esta presentación del presidente en el día de hoy? Bueno, en realidad hay una serie de manifestaciones de buena voluntad que son auspiciosas, que tienen que ver con la necesidad de respetar el funcionamiento de la justicia independiente. Eso lo podemos aplaudir y debemos aplaudirlos todos. Lo que pasa es que es un objetivo que se proclama y que han proclamado todos los presidentes desde hace muchos años. La verdadera reforma de la justicia pasa por defender el sistema republicano, por no presionar a los jueces, por no querer poner jueces amigos, y eso lleva un tiempo, porque la justicia viene muy manoseada desde hace muchos años por el poder político, y para que esto subsane, tiene que pasar un tiempo de cultura y de ejercicio republicano del poder, y no sé hasta qué punto la ampliación de la cantidad de miembros de la Corte y la creación y la duplicación de los juzgados penales a nivel federal van a resolver esa cuestión, sobre todo cuando lo que se pretende es resolver, es multiplicar los juzgados federales ya mismo. No sé qué necesidad hay de que sea tan urgente, nombrando jueces subrogantes, cuando podría iniciarse un proceso de designación de acuerdo a los mecanismos previstos en la Constitución e ir completándolos de a poco. José Luis, y abro el debate para que todos puedan preguntar. La primera impresión del diputado.
Es una república, necesitamos independencia del Poder Judicial. Yo vengo del interior de una provincia en donde hemos sufrido en carne propia casi cerca de 400.000 usuarios del gas domiciliario. Había un juicio que venía desde el año 2009, pero resulta que a instancia de los intereses económicos de la empresa que distribuye el gas, esa acción colectiva que favorecía a la familia de todo Mendoza desde el año 2009, en el 2018, un juzgado contencioso administrativo de la capital federal se trajo la causa a Buenos Aires, todavía no se resuelve, y ahí aparece uno de los primeros temas que hacen a la necesaria modificación que se requiere de la justicia federal. No se puede seguir resolviendo ni discutiendo, como yo los escuchaba a ustedes recién, como que todo ocurre en la capital federal. Empecemos a descentralizar esta capital, porque en el interior del país los intereses políticos, económicos y los problemas sociales son tan distintos de los que ocurren acá en el Cava y en el AMBA, como se le llama ahora, que necesariamente la justicia federal no puede seguir siendo patrimonio de 12 juzgados que vienen haciendo sus cosas desde el punto de vista penal, de acuerdo a la conveniencia del poder político que esté de turno. Bueno, abrimos el debate con opiniones distintas. ¿Sí? Acá tenemos ya dos opiniones absolutamente distintas. Y por supuesto está el tema de la Corte y hacerlo fácil para que la gente entienda en qué cambiaría la justicia argentina. Que no sea una justicia con un molde para favor de uno, en contra de otro, según la circunstancia gubernamental, pero me parece que el debate pasa un poco también para que la gente entienda, ¿no? Sí, pero me gustaría preguntarle también a Félix, porque vos hablabas, Félix, de que podría nombrarse a los jueces de la forma normal, de la forma que se deben nombrar y no subrogantes, pero que tarda más tiempo. ¿Cuánto tiempo tarda en nombrarse un juez de la forma que se debe nombrar? ¿Y por qué creéis que hay tanto apuro? Digo, en el medio de una pandemia, en el medio de una crisis de inseguridad, en el medio de la pobreza que tenemos, ocuparnos ahora, digo, más allá de la necesidad de algunos puntos, pero digo, ocuparnos ahora de esto y tan rápido, ¿por qué? El ciudadano común no tiene acceso a la justicia en esta plena pandemia. Y le puedo dar ejemplos. En el interior del país, por ejemplo, se le saca los medidores de luz, los medidores de gas a las familias que están en plena pandemia, están encerrados. Es decir, hay una falta de capacidad del sistema judicial existente hoy de poder llegar a llevarle solución al ciudadano común. Y ese es un tema que en el Congreso nosotros queremos discutir. Por eso hoy a mí me preocupó mucho la falta de participación de uno de los bloques de la oposición, para colmo el más numeroso de todos, que se hicieron los ofendidos, no quisieron ir por un tema hipotético, porque todavía no sabemos si se van a aumentar los números de los miembros de la Corte o no. Lo que sí interesa acá es que este sistema judicial, que parece de la Edad Media, y se los digo con la autoridad de alguien que lleva casi 30 años ejerciendo la profesión de abogado y en el fuero federal, y en el interior del país. Llegar a un ciudadano común a tener resolución de un caso suyo en un juzgado federal, al menos de mi provincia de Mendoza, mago tiene que ser en esta época de pandemia, como para dar un ejemplo. Por eso es tan importante que se discuta estos proyectos. A ver, Félix, porque Carolina también le preguntaba a usted, ¿no? Me metí en el medio. No, perdón, por favor, esto es así, es un debate, participamos todos. Es José Luis, perfecto. Félix. No hay problema, no hay problema. Yo además coincido en que la justicia del interior, fíjense que los jueces federales del interior del país son multirrubro. En la ciudad de Buenos Aires hay 6 fueros, o sea, la justicia federal está dividida en el fuero penal económico, criminal y correccional, electoral, seguridad social, civil y comercial y contencioso administrativo. En el interior un juez federal hace todo. Uno solo. Exacto, es importante eso, descentralizarlo, en eso estamos de acuerdo. Lo que yo digo es que, me preguntabas Carolina, el tema de cuánto tarda una designación de un juez por parte de un procedimiento, del procedimiento como está previsto en la Constitución, y nos referimos a los jueces inferiores, en el que interviene el Consejo de la Magistratura, que tiene que convocar a un concurso de oposición y antecedentes, y luego tiene que elegir una terna, elevarla al presidente, y luego viene el acuerdo del Senado. Ese es un proceso que dura mucho tiempo, y justamente de lo que se trata, cuando se habla de agilizar la justicia, es precisamente de acelerar estos tiempos, de mejorar estos procesos de selección. Yo he sido siempre muy crítico de la instauración de la creación del Consejo de la Magistratura
y sobre todo en la integración por la corporación política. Pero no importa cómo esté integrado, lo que importa es que sirva a los efectos de designar jueces rápidamente, porque si no, lo que nos pasa es que vamos a estar discutiendo la validez de las subrogancias, de los traslados. Eso es muy acomodaticio, los gobiernos avanzan sobre eso para designar jueces y trasladarlos de un lugar a otro en beneficio propio. Entonces, ahí es donde hay que apuntar para mejorar la calidad de la justicia. Ahora, doctor Onigro, No sé le hago una consulta, porque, a ver, una de las grandes críticas que se le hace al sistema judicial argentino, básicamente las causas de corrupción, tiene que ver con lo que tardan los procesos a llegar a sentencia, el promedio da más de 12 años, Con y suerte, que además mucho más. la cantidad de sentencias que terminan siendo firmes están por debajo de del 5% de las causas que se inician. Al ampliar la cantidad de juzgados federales con competencia para avanzar sobre esos casos, ¿no estaríamos acelerando los tiempos y pudiendo tener justicia en tiempo real? Por supuesto. ¿Viste cómo rápidamente? Perdón, doctor, era para usted, No, está bien, yo voy a ser breve, así podemos dialogar todos. Sí. Por supuesto que es así. Yo lo que, inclusive la unificación de los fueros penales de federales, ayudarían en este sentido. Lo que tenemos el caso de Menem, que es un caso demostrativo de cómo la justicia se lleva todo su tiempo para resolver una causa. Ahora, lo que de pronto digo es llevar de 23 a 46 y poner jueces subrogantes, y a mí me parece que estamos exagerando el apuro, podríamos hacer un proceso un poco más paulatino para que los jueces sean verdaderamente legítimos. Yo les puedo decir una cosa, Sí. les puedo decir cortito así. ¿Saben qué? Cada familia en la Argentina está pidiendo a gritos, al menos en el caso de aquellos que somos legisladores, que nos aboquemos a resolver estos temas, pero no desde la abstracción del Consejo de la Magistratura, del número de los miembros de la Corte. Necesitamos que los juzgados, en este caso los juzgados federales, sobre todo en las provincias, atiendan los problemas aquellos que consumen el mínimo de los requerimientos de una casa. Hoy hay una nueva sociedad que ha nacido en estos últimos 5 meses, que es miles de nuevos excluidos, que yo les puedo asegurar que no tienen manera de poder acceder a la justicia para reclamar por los mínimos de bienestar, que muchos de esos que se han apoderado de las actividades económicas no les están asistiendo como corresponde. Yo estoy harto de la puerta giratoria de la justicia, pero estoy harto de una puerta giratoria de la que ni entran ni salen aquellos que se disfrazan de empresarios detrás de empresas, sociedades anónimas, y que con ellos hacen pingües negocios, que con actividades financieras, con prestación de servicios públicos, con miles de actividades económicas, que al no existir una justicia organizada para dar satisfacción a los intereses de la familia, estos señores van a seguir en ese entrar y salir de la justicia sin tener ningún tipo de, ni siquiera de investigación. Les doy un ejemplo. A ver. En el 2018 hay una empresa de gas que distribuye el gas en Mendoza, y en el año 2016 aumentaron la tarifa de gas a un nivel desproporcionado en Cuyo. Resulta que los pícaros, dueños de esta empresa, se repartieron la plata, cometieron un delito. De mi puño y letra iniciamos una denuncia penal en el juzgado número 8 de Comodoro Pi, a cargo de un juez Martínez Di Giorgi. ¿Quieren que les cuente una cosa? Al día de hoy no hay una sola investigación de los 5 socios que se cobraron toda la plata de toda una región. Imagínense ustedes, Córdoba, San Juan, San Luis, Mendoza y Catamarca, la provisión de gas. Aumento desproporcional del valor de la tarifa, afectó directamente los bolsillos de la familia. ¿Qué ocurrió con la denuncia penal? Yo, como abogado en ese momento, todavía estoy esperando una decisión de investigar la situación. Los quiero Esa llevar es la reforma judicial. a los Félix. dos con el tema de la Corte. Hay que aumentar el número, hay que mantener el número. Doctor, ¿qué dice usted, Félix? ¿Qué dice la Constitución? De las a ver, salas. la Constitución no dice nada respecto de la cantidad de miembros que tiene que tener la Corte ni de cómo debe trabajar la Corte. En 1853 la Constitución establecía una Corte de 9 integrantes. Pero después, cuando se hizo la reforma de 1860, 7 años más tarde, eso quedó delegado al Congreso de la Nación, y desde entonces el Congreso estipuló una Corte de 5 miembros, a excepción de 6 años entre el 60 y el 66, que tuvo 7, y en la época de Menem, que tuvo 9. 9. Después este mismo gobierno,
en el año 2006, con Néstor Kirchner, decidió reducir la cantidad de miembros de la Corte a 5, y el gobierno de Cristina Fernández, a través de la sanción de una ley, ratificó también la integración de 5 miembros. Yo lo que me pregunto es, ¿qué pasó en 7 años que de pronto ahora es necesario modificar la cantidad de miembros que tiene la Corte y la forma de trabajar? La división Yo creo que en eso salas, nadie lo ha dicho, mi estimado doctor. ¿qué cosa? Estamos sugiriendo que este Consejo va a determinar el aumento de los miembros de la Corte. Necesitamos resolver los temas de la justicia hacia abajo. La estructura del Poder Judicial Federal hoy es tan grave en las cámaras, en los juzgados y en la falta de juzgados, sobre todo en el interior del país, que esto de estar discutiendo si a alguien se le va a ocurrir aumentar el número de los miembros de la Corte o no, es un tema menor, le puedo asegurar, doctor Félix. Porque bueno, acá lo que importa es la falta de capacidad económica de los juzgados para poder investigar, para llevar adelante las causas. Ahí le responde Félix. A ver, Félix, sí. Digo, es uno de los ejes de la reforma. El tema de la cantidad de miembros de la Corte era uno de los principales temas que estaba en el punto de discusión. Después no se sabe cómo va a terminar. Bueno, a ver, a mí todas las entrevistas que tengo me preguntan en general por la cantidad de jueces de la Corte. Pero eso es un debate, mi estimado doctor, yo con todo el respeto que le tengo, eso es un debate que está incorporando una parte de la oposición que no quiere sentarse a discutir los verdaderos temas de la justicia federal. Porque los verdaderos temas de la justicia, de hecho la Suprema Corte tiene 5 miembros. El problema es la falta de presupuesto. Si usted viera en los baños, los juzgados del interior del país, está lleno de expedientes. Estamos de acuerdo, por eso yo creo que no sé si es necesario ampliar la cantidad de miembros de la Corte, pero también convengamos en que la principal consulta que se le iba a hacer a esta comisión de notables tiene que ver con eso. O sea que... A ver, un segundito. Yo le puedo decir lo que sí sé. Sí, a ver, usted dice que no. ¿Diego? Sí, preguntarle a Félix, sobre todo, pero también puede participar el diputado. Hay un grupo minúsculo, motorizado por la oposición, que hoy salió a golpear las cacerolas y que convoca una marcha para el sábado, 1 de agosto, diciendo que esta reforma garantiza la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner. Le pregunto a Félix, ¿qué de todo lo que anunció hoy el presidente le garantizaría a Cristina Fernández de Kirchner la impunidad? A ver, ¿cuál es la medida que tendríamos que, juntamente con otros colegas, estar con la lupa cerca para saber si se sanciona o no y que eso le garantizaría la impunidad a Cristina? No, de los anuncios de hoy ninguno. Ok. O sea, ¿por qué cacerolearon entonces hoy? Bueno, yo no sé, yo no caceroleé, sinceramente no. No, pero digo, dice impunidad de Cristina, digo, ¿qué anunciaron? Claro, perdone, doctor, digo, ¿qué anunció hoy que la gente salió a cacerolear por la impunidad de Cristina? ¿Qué fue lo que peligra? ¿Qué hay de peligro? A ver, yo lo que tal vez me animo a contestar es lo siguiente. Así como en estos días de cuarentena la gente salía a manifestarse y cuando uno ponía un micrófono en cada boca, cada uno se manifestaba por algo diferente. Acá lo que me parece es que existe una percepción, no hay que olvidarse que la gente no tiene o no tuvo y todavía no sabe exactamente cuáles son los detalles de esta reforma que se propone. Entonces, hay una generalización, una percepción generalizada, por llamarlo así, de que sobre todo, y otra vez vuelvo al tema de la Corte, porque tuvimos la experiencia de la Corte menemista, que formó la mayoría automática, entonces hay una percepción de que una Corte con jueces más amigables podría eventualmente en el futuro beneficiar a Cristina Fernández. Pero la verdad es que la gente que no está en el ámbito del derecho, yo además lo sé por 30 y pico de años al frente de cursos en la Facultad de Derecho, los alumnos que estudian esa materia, esa carrera, tampoco tienen mucha idea sobre estos temas. Bueno, entonces la gente se asusta con cualquier cosa y sospecha mucho, un poco a la luz de lo que viene pasando en la Argentina hace muchos años. Lo quiero sumar a Reato y a Ernestina, los quiero sumar, ellos también están con Zoom, y que analicemos esto que dice Félix, porque hoy el presidente dijo, las investigaciones en curso quedarán bajo la jurisdicción de los jueces que la están tramitando. Que esto tendría que dar una cierta tranquilidad. Primero Seferino, después Ernestina. A ver. Dale.
Bueno, yo creo que es bastante evidente. Miren, del Consejo Consultivo de los 11, 4 penalistas y entre ellos el abogado penalista de Cristina. Arlanian, abogado penalista de Cristóbal López. Pero no 4 penalistas, solo 2 constitucionalistas para hablar de la Corte. Y la tarea de la Corte es el control de constitucionalidad. Entonces, me parece que es evidente que si se quiere tocar a la Corte, dividirla en salas o no, aumentar el número de miembros o no, es obvio que la gente lo que está diciendo es, si está Veraldi, si esto es motorizado por Cristina, si Cristina tiene un montón de causas de corrupción, presunta corrupción, obviamente la quieren salvar a Cristina. Seferino, esto es más fácil. Estamos yendo para cualquier lado. A ver, ahí te contesta el doctor Ramón Cefe. A ver, espera un segundito. Sí. Yo, con todas las disculpas, Seferino, sé la importancia que tendrá para un grupito de personas este tema de la Corte, el Consejo, pero yo te puedo asegurar que hay miles de argentinos que viven a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, que la preocupación por la justicia no tiene que ver ni con los miembros de la Corte ni con el Consejo, tiene que ver con la asignación de recursos, con mucho de lo que hoy en el proyecto se presenta para que lo discutamos en el Congreso. Requiere de asignaciones presupuestarias muy fuertes, se necesitan mayor cantidad de juzgados y sobre todo porque lo que necesita el ciudadano común y de a pie, y te lo dice un abogado que hace 30 años que ejerzo la profesión en favor de esas personas que piden a grito que se abra un juzgado y que le resuelvan una causa. O que si hay una causa de corrupción, de una vez por todas, como lo es en los países que nosotros respetamos y mucho, sean juzgados, por ejemplo, a través de un juzgado popular. A ver, algo que está en la Constitución desde el año 1853. Esos son los... A ver, Ernestina, lo que está cuestionando Reato desde temprano es que dice algunos miembros de esa comisión, como tienen otras tareas, tendrían que eximirse. Yo Sí, le voy Ernestina. a recomendar a Seferino que se ponga tranquilo, que descanse, que relaje, porque por suerte, en vez de hacerlo mediante un decreto, por suerte lo mandaron al Congreso. Tal vez no está tan acostumbrado que esto suceda, pero por suerte va a haber un debate en el Congreso. Entonces, a mí eso me tranquiliza. Me gusta lo que dice Ernestina. A ver, Seferino, sí, Seferino Ernestina, sí. ¿Puedo terminar la idea? Pablo. A ver, me gusta. Eso solamente A ver. es una broma para el compañero. A ver, yo sé que a vos te gustan las infidencias. A ver, Seferino, ¿Viste que no encontrábamos el perro de Ernestina? Sí. ¿Sabés dónde estaba el perro de Ernestina caceroleando? Por eso no lo encontramos. Pero cacerolea porque soy un desastre. Ya voy, doctor, discúlpeme. Es lógico que me caceroleó el perro. Exacto. No, pero ahora hablando en serio, más allá de las bromas, pasa por el Congreso. Yo recomiendo a todas las personas que están preocupadas por su país que asistan y sigan el debate en el Congreso. Yo creo que ahí es donde se ve que una ley o una decisión sale con un consenso apropiado o sale por izquierda. El Congreso y seguir los debates de tu propio país, de tus propias leyes, para mí es la mayor, más que cacerolear, la mayor muestra de civilidad de sí mismo es seguir el debate en tu Congreso. Ya vuelvo con los dos. Participación popular. Bueno, ya vuelvo con los dos. Estoy de acuerdo. Ya vuelvo con los dos. Qué difícil manejar los Zoom, Dios, nunca me imaginé esto. Ya vuelvo con Reato y yo vuelvo con Ernestina. Para cerrar cortito, doctor y diputado, por favor, así redondeamos, porque esto recién empieza, vamos a tener muchísimo tiempo para poder charlar el tema. Lo último, diputado, cortito, por favor. 3 cosas muy cortitas. Sí. Una república necesita 3 poderes del Estado independientes. Este es un muy buen camino que se comienza a recorrer. Y el segundo es que la justicia lo tiene que ser para el ciudadano común y de a pie, y de una vez por todas dejarle creer que el ombligo del mundo está en esta capital federal y el conurbano. La Argentina, después que cruzamos la General Paz, es inmensa. No hay gente caceroleando, hay gente que está haciendo otros temas muy distintos de los que ocurren en esta capital federal, y no se me enoje ninguno de ustedes, No. pero tiene que ver con una visión del Exacto. país, al menos del que yo me imagino, Y la que entiendo. se discuta no con un decreto de necesidad, sino en el Congreso. Por eso felicito a Ernestina
por ese comentario que hizo recién y gracias a todos por bancarme. Igual Gracias, en el diputado interior del Ramón. país también Muchas gracias. cacerolean, Un abrazo grande. Muchísimas gracias para usted. Félix, cerramos lo suyo, por favor. Gracias, Pablo. Bueno, sí, muy corto también. Hay una larga tradición de vulneración a la independencia del Poder Judicial que hace que hoy en día haya muchas sospechas. Para que no existan, tiene que haber gestos y va a pasar mucho tiempo, primero. Segundo, yo coincido en que hubiera sido un buen gesto, por ejemplo, que en esa comisión de notables no estuvieran abogados de procesados funcionarios de este gobierno. Eso hubiera sido un gesto muy importante. Y tercero, el Congreso de la Nación va a intervenir, es cierto. Pero cuando las cosas nacen desde el Poder Ejecutivo, se sabe que el 90% de las leyes que aprueba el Congreso de la Nación son aquellas que envía el Poder Ejecutivo. Los legisladores muchas veces en forma dócil levantan el dedo y votan. Por eso es que uno tiende a creer que en el Congreso tiene que haber... ¿No es así? No, los tengo que despedir, los tengo que despedir. Gracias a los dioses. Gracias, diputado. Gracias, Félix. Un abrazo grande. El Zoom los altera, ¿eh? A sus compañeros también. Dios mío, Doman, por favor, vení,